exponer, como bien lo comentaste, el tema de fuentes del derecho en primer término y lo siguiente en relación a la teoría de las normas penales. Vamos a empezar y lo vamos a hacer de una forma bastante práctica para poder entenderlo. Empezamos. Primero, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Tenemos como base primigenia, que todos ya sabemos, la ley, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es la ley para nosotros? ¿Dónde la encontramos en su significado, su desarrollo? Lo entendemos en primer término en el artículo 57 de la Constitución, ¿no? Donde puede establecerse lo siguiente, ¿no? Como un parámetro importante, que es que nadie será condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estén calificados en la ley de manera expresa e inequívoca como infracciones punibles ni juzgados, sino por los tribunales que las leyes establezcan. Carece de valor toda declaración obtenida por la violencia. No puede imponerse la pena de confiscación de bienes. En el artículo 24 de la misma Constitución, que es la norma madre para todos los abogados, tenemos lo siguiente, y que lo hemos escuchado infinidad de veces, ¿no? Es importante saber. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido lo que ella no prohíbe. Estas dos primeras acápites lo encontramos en diversos pronunciamientos de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional. Es bastante importante. Puede parecer algo sencillo, pero en realidad a veces cuando pecamos de muy legalistas o de muy apegados a ciertas normas, nos olvidamos un poco de esto, ¿no? Y básicamente han revocado muchas sentencias y muchos pronunciamientos basándose en estas dos premisas, ¿no? De la ley. Siguiendo, tenemos lo que también podemos encontrar en el artículo 77 del Código Procesal Penal, según el cual el juez no puede abrir instrucción si el hecho denunciado no constituye delito, y el artículo 354 del Código Penal, que reprime al juez que dictara resoluciones manifiestamente contrarias al texto expreso y claro que la ley o leyes supuestas o derogadas. Principalmente tenemos que entender qué es la ley. Es la única, la exclusiva fuente del derecho penal, es la ley y del derecho en general. Es la expresión de la voluntad soberana del Estado sobre los delitos y las penas. Tenemos como garantía individual lo siguiente. Tenemos que es una garantía individual y tenemos que la ley se puede tener tres características principales, como son la legalidad, la judicialidad y la reserva. ¿En qué nos basamos al hablar de legalidad? Nos basamos en lo siguiente, en que debe ser la naturaleza delictiva de un acto puede ser definida por la ley, sin que ningún juez o tribunal se haya capacitado para imponer penas por actos no previstos, aun cuando él los cree inconvenientes o sean semejantes a los prohibidos por la ley. Obedece la idea de proteger al individuo frente a los poderes ejecutivo y judicial, entregando a la facultad legislativa un tercer poder, el poder legislativo, ¿no? Que básicamente, como lo sabemos, son quienes brindan las leyes. En la judicialidad tenemos lo siguiente. Para que a alguien se le pueda condenar según el artículo 57 de la Constitución, que ya lo hemos leído, los artículos 1, 2 y 3 del Código Penal, la sentencia debe ser condenatoria. Se aplica al hecho concreto del imputado y comprobado a través de un proceso regular y legal que concluye en una sentencia. Y mientras tal no quede firme, el sometido al proceso debe ser considerado inocente, ¿no? Que tenemos la presunción de inocencia va durante todo el proceso hasta que se determine que efectivamente ha cometido un delito penal. El principio tiene tres reglas: la reserva de la ley penal, indispensabilidad del proceso previo y el estado de inocencia que tienen todos hasta ser declarados culpables. Finalmente, como una de las características de la ley, tenemos la reserva. Idea política de reservarles a los individuos como zona exenta de castigo, la de aquellos hechos que por ilícitos, inmorales o perjudiciales que sean, no están configurados y castigados por la ley previa a su acaecer. Esta finalidad se cumple con la regla nullum crimen nullum poena, sine previa lege poenali, la prohibición de la aplicación de la ley penal por analogía y la ley de retroactividad de la ley penal más severa, ¿no? Es importante entender estos conceptos sobre la ley, porque básicamente es la base para entender todas las fuentes del derecho. También tenemos unas subdivisiones que vendrían a ser las leyes penales en blanco. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos que es la disposición penal cuyo precepto es indeterminado en cuanto a su contenido
y en la que solamente queda fijada con precisión la sanción. Debe ser llenado por la disposición legal o por los decretos o reglamentos a los cuales les queda remitida la ley penal. Pero en sí, ¿qué quiere decir esto, no? Lo encontramos en la legislación, en nuestra legislación, en el artículo 297, que indica: al que violare la soberanía territorial de un Estado extranjero penetrado en él contra las leyes del derecho vigentes. Y el artículo 387, inciso 6, que castiga al que estableciere casa de juegos prohibidos por la ley, ¿no? Y básicamente quiere decirnos todo esto, ¿no? Que el complemento se haya contenido en la misma norma, la misma ley. Forma frecuente en las leyes accesorias o complementarias al código, donde se suele establecer primero las infracciones y luego una norma conjunto. La pena que corresponde a tales y cuáles son ellas. El complemento se haya contenido en otra norma, pero emanada de la misma instancia legislativa. Por ejemplo, en la ley penal contienen un tipo de referencia, un objeto a complementarse con otra ley. Eso, ¿qué entendemos hasta aquí? Que las leyes penales en blanco no necesariamente son las que están escritas tal cual, sino son las que se complementan con otras normas, ¿no? Y al fin y al cabo son las mismas leyes, pero hay que también darle paso aquí a la interpretación, ¿no? Y a los complementos. El complemento se haya contenido en otra ley, pero emanada de otra instancia legislativa, es decir, el complemento está referido a otra fuente inmediata que no es la ley. Así tenemos que el autor Soler indica lo siguiente: no es nunca una carta blanca otorgada a otro poder para que asuma facultades represivas, sino más bien un conocimiento que la faculta como facultad que preexistía constitucionalmente. También tenemos las siguientes subdivisiones, que son los decretos leyes, que siguen en la pirámide que todos conocemos, las leyes delegadas, los decretos leyes, los reglamentos y los decretos supremos. ¿Qué viene a ser esto? Son las disposiciones que por encargo del Poder Legislativo, mediante una ley, dictan otros órganos del Estado para que la delegación sea válida, que exija que el ejercicio de la atribución no sea privativo o exclusivo de la autoridad que delega, pues entonces la delegación es nula por inconstitucionalidad. Según nuestra Constitución, el Congreso, y solo el Congreso, que viene a ser la expresión de la voluntad del pueblo en quien radica la soberanía, como ya todos sabemos, puede dictar las leyes. Según nuestra Constitución, el Congreso, y solo el Congreso, se repite la frase, ¿no? Es la única que puede dictar las leyes. Tenemos entonces, ¿qué son los decretos leyes? Son las disposiciones generales con forma de decreto y sustancia de ley dictadas por el Poder Ejecutivo por motivo de una urgencia de necesidad pública, ¿no? Como por ejemplo lo que está pasando actualmente, ¿no? Temas de desastres naturales, etcétera, que tienen que actuarse, o bueno, como lo vimos también en la pandemia. La potestad legislativa penal del Poder Ejecutivo es incompatible con el reconocimiento de la vigencia del principio nulla in crimen, nulla in pene sine previa ley. En ese sentido, entendemos que los gobernados tanto respecto al Poder Judicial como respecto al Poder Ejecutivo. Luego tenemos los reglamentos y los decretos supremos, que tampoco constituyen fuentes, digamos, directas del derecho penal, conforme lo establece la Constitución. Solo tiene la autoridad para reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de la ley, en el caso de los reglamentos, ¿no? De los decretos supremos. Siguiendo, tenemos como otra fuente, de hecho, una fuente muy importante, porque en diferentes pronunciamientos a nivel penal, etcétera, incluso para medidas importantes como lo son una prisión preventiva, una detención, hasta las propias sentencias, según lo que he visto, es la costumbre, ¿no? La costumbre para el actuar, para el saber manejarse de las personas en su día a día. Y al principio, cuando estaba estudiando, quizás no le daba tanta relevancia a esta fuente, más se le da la ley y otras, pero la costumbre no, pero definitivamente la costumbre puede cambiar radicalmente una decisión penal. Es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos por costumbre? Las costumbres son las reglas sociales que transforman el derecho. Para quienes la practican, la reconocen con su obligatoriedad, pero para que las mismas adquieran fuerza jurídica es menester que el Estado lo declare de esta forma, expresa o tácitamente mediante una disposición al respecto. En ese sentido, los personas que somos penalistas han clasificado
En cuanto a sus efectos, la costumbre de la siguiente forma, en este caso en 3 formas. La costumbre secundum legem, la costumbre contra legem y la costumbre praeter legem. ¿En qué se diferencia cada una de ellas? La costumbre secundum legem o interpretativa consiste en la uniforme interpretación o aplicación de la ley, ¿no? Que es básicamente lo que se da en la mayoría de los casos. Y lo vemos, ¿no? Que se aplica en cuanto a la constante aplicación de la ley en las diferentes sentencias actuales. Luego tenemos la costumbre contra ley, que introduce nuevas normas y preceptos contrarios a las leyes de dos modos, creando normas o no, y aplicando las existentes. Y finalmente la costumbre praeter legem o integrativa, en el cual entendemos que es supletoria y que su contenido especifica el contenido de aquellas. Quiere decir que es un contenido que es subsidiario. Pero aquí me gustaría agregar algo más que es importante. Nosotros entendemos la costumbre, también tenemos la costumbre integrativa, que mantiene la importancia en el derecho penal, especialmente en el derecho penal administrativo e internacional. Pues hay leyes en blanco, con lo que estábamos hablando al principio, que se refieren al derecho civil, comercial, administrativo, es decir, que sean integradas por contenido civil o comercial, a menudo registradas por la costumbre. En este supuesto, entendemos que sería, aunque en segundo grado, fuente productora del derecho penal. Esto es muy importante, ¿no? Que a veces la costumbre integra no necesariamente normas del mismo rubro, en este caso penal, pueden ser de carácter comercial o civil que integran al lado penal. Muy bien. Continuando, tenemos la analogía. ¿Qué es la analogía como fuente del derecho penal? Ofrece un enfoque distinto que en las otras ramas del derecho. En estas últimas, el juzgador está obligado a resolver los conflictos jurídicos, para lo cual, sea el caso de las lagunas del derecho, debe acudir a la aplicación de las normas que contemplan situaciones análogas o semejantes. Ahora entendemos lo siguiente, ¿no? Nosotros no es que si en una A más B era C, ahora va a ser igual. Lo que se trata es de que cada caso sea definitivamente se aborde de forma particular, pero definitivamente hay casos muy similares, ¿no? Como lo que se ve en su mayoría, el tema de omisión, asistencia familiar, entre otros, ¿no? Pero no quiere decir que se va a aplicar de la misma forma, porque intervienen otros factores como la reincidencia, el grado de incapacidad que tuvo la persona, en el caso del delito de lesiones, entre otros, ¿no? O sea, no necesariamente van a ser las mismas reglas y hay que evaluar diferentes factores, pero la orientación puede venir siendo la misma, ¿no? Y los diferentes tipos de tipificación en cuanto al tipo objetivo, también subjetivo, etcétera. Se tienen que analizar mucho, pero ayuda mucho de todas formas la analogía. En lo penal, el juzgador no puede incriminar como delitos hechos no descritos en la ley sobre la base de una extensión extralegal del juicio de reproche. En acatamiento al principio de reserva, no incrimine sin el previa ley penale. En derecho penal, la analogía consiste en la creación de una figura delictiva por el juez sin la ley preexistente o infracción. Es importante la analogía, y para el derecho penal también es importante. De hecho, en la práctica se ven mucho estos casos de analogía. En la medida que se puede aplicar, se aplica, pero, como repito, acá hay dos temas, ¿no? Que creo que en la práctica se ven. Uno, que cada juez tiene criterios totalmente distintos, orientaciones, formas, posiciones, por decirlo así. Una misma pena efectiva, algunos lo hacen, por ejemplo, en el caso de omisión de asistencia familiar, lo hacen efectiva, con cárcel, etcétera, cuando son revocaciones por alimentos, adeudos no pagados de alimentos. Pero otros jueces transforman la pena, que finalmente termina es efectiva, pero de otra manera, ¿no? Con trabajo, con horas de trabajo para la sociedad, o sino con otras formas, multa, etcétera.
Es importante ver el todo, pero la analogía de todas formas ayuda como una guía para poder ver un caso en concreto. El derecho penal científico, como otra fuente del derecho. La ciencia del derecho tiene por misión reducir al sistema de preceptos positivos, investigando los principios a que obedecen y obteniendo las consecuencias. A juicio de Juan de Rosal, un importante en este rubro, exponente, tenemos que la doctrina científica en varios extremos lo siguiente, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Es la preparación y elaboración del derecho, en la aportación del material técnico y dogmático, en la dirección y rumbo que imprime el pensamiento penal, en la autoridad que concede la interpretación del precepto, en la fijación técnico y dogmático del contenido, sin olvidar el derecho y en base a lo indicado por los juristas. Tenemos también que es un derecho que desenvuelve e integra las normas del derecho positivo, pero su eficacia es solamente a través de este y no puede tampoco considerarse directamente como una fuente del derecho penal, pero sí, directamente no, pero indirectamente sí. Luego tenemos creo que uno de los principales, si no es el principal, que es la jurisprudencia. Tenemos lo siguiente. La jurisprudencia la constituye aquel conjunto de principios contenidos en las resoluciones de los jueces. La actividad del juez se reduce a aplicar el derecho vigente en los casos concretos, pero sin que pueda crear ni modificar las normas jurídicas. La jurisprudencia debe ser insertada en la teoría de la interpretación, puesto que su misión consiste en esclarecer el precepto jurídico penal, con lo cual, en cierto sentido, es recreadora del mismo, como lo dicen diversos autores como Juan de Rosal. También entendemos que no es una fuente directa del derecho penal, ¿no? No es una fuente directa en la aplicación estricta, pero sí es una fuente de apoyo o indirecta, porque nuestro ordenamiento, estamos hablando en el caso de Perú, nuestro ordenamiento jurídico, los pronunciamientos de los jueces, según la posición del autor que acabo de citar, indica que no brindarían, digamos, una eficacia obligatoria, ¿no? Pero hay jurisprudencias, bajo mi posición ahí difiero de lo que indica, porque definitivamente no todas las jurisprudencias son fuentes ni vinculantes, existen jurisprudencias vinculantes y eso está expresamente señalado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, la 1/2019, o las casaciones, casación MOPE-UAC 6/2018, que establece los parámetros, etcétera, que ya son de aplicación y explícitamente se indica que debe aplicarse así. Entonces, no todas las jurisprudencias son fuentes de derecho, pero sí hay algunas que sí lo son porque sirven como base para poder dictar sentencias o resoluciones importantes, ¿no? Como la prisión y la detención. Entonces tenemos finalmente los principios generales del derecho, que son los criterios generales informadores de nuestra legislación, que son disposiciones del derecho positivo y de los elementos sociales, éticos y aún históricos en los que tienen su origen, como las normas de cultura, etc. Los principios generales del derecho se deducen de la ley por medio de un proceso de generalización. No pueden considerarse como algo distinto al derecho positivo y por tanto solo poseen una importancia en base a la interpretación de la ley. Es decir, la ley es la madre de todo y tiene que ser concatenado y acorde para poder aplicar los demás principios, como en este caso los generales del derecho. Ahora pasemos al segundo punto teórico, que es importante, la teoría de las normas penales. Para empezar a hablar de la teoría de las normas penales, debemos entender de que existen diferentes tipos penales. No todos son iguales, como por ejemplo tenemos los tipos penales cerrados y también autores que hablan sobre ello desde hace mucho. Tenemos a Welsing, que sostiene lo siguiente en cuanto a los tipos penales cerrados. Sostiene que la regla general es que los tipos penales sean cerrados, lo que significa que deben contener todos los elementos fundamentadores del injusto, de manera tal que la conducta que realice el tipo penal será antijurídica mientras no se presente una causa de justificación. Muy bien. Tenemos, lo contrario, los penales abiertos, donde el juez
que contempla previamente al tipo mediante una apreciación judicial independiente que utilice un criterio deducido de la ley. Los tipos penales abiertos tienen lugar normalmente mediante una cláusula general incorporada en el tipo penal que le otorga al juez cierta discrecionalidad para decidir si el hecho es o no típico. Entonces tenemos también aquí lo siguiente. La doctrina penal se muestra un poco dispuesta a admitir que la figura de los tipos penales abiertos, en este caso Roxin señala lo siguiente. Por ejemplo, que es tan imposible que existan tales tipos penales abiertos como que haya realizaciones socialmente adecuadas del tipo. El tipo penal no puede ser neutral respecto del injusto. Este puede ser neutral, puede parecer caber responder señalando que la existencia de tipos penales abiertos muestra con claridad la homogeneidad valorativa de las categorías de tipicidad y de juridicidad, por lo que en los casos como los indicados no es incluso posible hacer una separación clara de ambas categorías. Entonces, tenemos una posición intermedia. Por otro lado, la formulación incompleta de los elementos típicos no representa nada singular. Como lo indica Jacobs, quien destaca que ello tiene lugar en las posiciones de garantía, la omisión impropia, riesgo permitido, entre otros supuestos, sin que el tipo penal se convierta en abierto en lo que respecta al injusto. En ese sentido, cabe admitir la figura de los tipos penales abiertos, pero entendidos como lo siguiente, según Jacobs. Abiertos a la concreción intensiva por medio de la interpretación. O sea, vendría a ser una fusión de desarrollo y abierto. ¿Qué quiere decir? Para Jacobs, el tipo abierto está sujeto a la interpretación. Los tipos penales abiertos tienen lugar normalmente mediante una cláusula general incorporada al tipo penal. Por ejemplo, tenemos el delito del exhibicionismo, que vendría a ser un delito de índole obscena, ¿no? En este caso, el juez deberá valorar lo que le permita concluir si la conducta es finalmente o no delictuosa y obscena. Las cláusulas generales constituyen elementos de valoración global del hecho para generar la atipicidad. Luego tenemos las leyes en blanco, que básicamente se concatena con lo primero que mencionamos. Las leyes penales en blanco no son tipos penales que requieran de un complemento por encima de lo establecido en el tipo penal, sino que la especificación de algunos de los elementos típicos se hace con base en lo establecido en las leyes extrapenales, a las que se remiten, ¿no? Las complementarias, como lo vimos en las anteriores diapositivas. Tenemos así en las normas penales diferentes tipos de delitos, que son principalmente los siguientes: delitos comunes, delitos especiales y delitos de propia mano. ¿Qué es un delito común? El delito penal que no exige una cualidad especial para ser autor del delito, de manera tal que cualquier persona que reúna las condiciones de imputabilidad podrá responder como autor. Y ahorita vamos a entrar un poco a lo que nos quiere decir esto, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si nosotros, un delito común puede ser homicidio, pero un delito que no es común podría ser parricidio, que nos exige ser familiar directo, ser una relación de padre e hijos para poder cometer este delito. Y este no es el caso, porque en el delito común el autor puede ser cualquier persona. En los delitos especiales, como el ejemplo que di en este caso, el tipo penal exige que el autor del delito reúna una determinada calidad especial. Esta exigencia puede ser excluyente, expresa o concluyente. Tenemos en los delitos que estos se subdividen en delitos especiales propios y delitos especiales impropios. ¿Y cuál vendría a ser la diferencia? En el caso de los propios, la calidad especial exigida para ser autor es un elemento que fundamenta la pena. Por ejemplo, la calidad de ser juez o fiscal en un delito de prevaricato. Y en el caso de los impropios, la calidad especial solamente agrava la penalidad. Por ejemplo, la agravación de la violación a la intimidad cuando lo realiza un funcionario público. Propio es directamente es el elemento, ¿no? El elemento para ser autores, pero el otro más va a la condición general. En los delitos de mano propia tenemos, el tipo penal exige del autor una realización personal y corporal de la conducta típica de manera tal que no podrá responder como autor del delito
quien no lo ha ejecutado dicha conducta. Un ejemplo podría ser de propia mano es el delito de bigamia, que entendemos que está casado con dos personas al mismo tiempo. ¿Y cómo sucede esto? Se casan en diferentes municipalidades de diferentes distritos judiciales, provincias, departamentos, etc. Al parecer no hay una base clara de esto, debería serlo, pero, o consolidarlo en la RENIEC, pero no todos declaran. Sabemos que el Perú es grande y hay muchas municipalidades que entiendo que no debe haber esa conexión directa con la RENIEC. Entonces, tenemos que perfectamente podemos distinguir entre delitos comunes de dominio y delitos especiales, como ya lo hemos visto. Luego tenemos los delitos monoobjetivos y plurisubjetivos. Los delitos monoobjetivos se caracterizan por una redacción típica en singular de la conducta punible, de manera tal que el delito podría ser cometido por una o varias personas. Y el plurisubjetivo, el tipo penal, requiere necesariamente la intervención de una pluralidad de personas, de manera que no será posible sostener la realización de estos delitos por un solo sujeto. Delitos tenemos con estas características o esta división, delitos de convergencia, exigen que la conducta típica sea realizada por varios sujetos con actos similares y en la misma dirección en relación a la afectación del bien jurídico, y los delitos de encuentro. Contempla actos provenientes de distintas direcciones que se contempla entre ellos para la configuración del delito. Tenemos los delitos, ya para finalizar, solo falta unas divisiones importantes, que tenemos los delitos de mera conducta y los delitos de resultado. El delito de mera conducta se consuma con la sola realización de la acción, la mera actividad, como el delito de violación de domicilio, de omisión pura, como el delito de omisión a la asistencia familiar, que lo vengo mencionando, sin que sea necesario constatar un resultado temporal o especial separado de la conducta. Y el delito de resultado, se exige un resultado separado, espacial y temporalmente de la acción del autor, como es el caso del delito de homicidio de la estafa. En ellos podemos distinguir el delito de lesión y el delito de peligro. De lesión, requieren que el resultado diferenciado de la acción sea la efectiva lesión de un objeto que corporaliza el bien jurídico protegido, y de peligro suponen, por el contrario, solamente una amenaza al objeto que representa el bien jurídico. Tenemos los delitos instantáneos y permanentes. Los instantáneos, el delito se consuma con la realización de la conducta típica y de ser un delito de resultado con la producción del resultado típico. En los delitos permanentes se caracterizan por el hecho de que la consumación del delito no concluye con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad del autor a lo largo del tiempo. Tenemos los delitos instantáneos de resultado permanente, que es un poco la mezcla de esto, pero que existen también y hay que saber diferenciarlos. Son aquellos cuya afectación se mantiene a lo largo del tiempo sin una sola intervención del autor, pero que requieren de un solo acto para la cesación de la afectación. Y los delitos instantáneos de estado producen un cambio de estado en el objeto de protección que no resulta reversible con la realización de un acto correctivo posterior. Tipos penales objetivados. Son aquellos que exigen que la parte subjetiva común a todo delito se corresponda con la realización objetiva de la conducta típica. Tipos penales portadores de elementos subjetivos especiales. Requieren, como su propio nombre lo dice, elementos subjetivos adicionales a los generales, los cuales pueden trascender la parte objetiva de la conducta típica o pueden intensificar la parte subjetiva que se corresponde con la parte objetiva de la acción típica. Tendencia interna trascendente, es muy importante. Delitos mutilados de dos actos y delitos cortados de un solo resultado. En los delitos mutilados de dos actos, en los que el resultado ulterior se va a obtener con una acción posterior a la que se apunta la primera acción, y los delitos cortados de resultado, en los que el resultado ulterior lo debe producir la misma acción típica sin una acción ulterior. Ya, ahora sí, para finalizar, tenemos los delitos de un solo acto y los delitos de varios actos. Lo usual es que el tipo penal establezca un solo comportamiento como conducta típica, esto es, como el delito de un solo acto, por ejemplo, el delito de daños previsto en el artículo 205 del Código Penal: dañar, destruir, inutilizar. Y en cambio, a diferencia, tenemos los delitos de varios actos. Los delitos de varios actos son normalmente los tipos penales conjuntivos, es decir, aquellos que exigen
una realización conjunta de los actos previstos en el tipo penal. Las pluralidades de acciones previstas en la ley pueden presentarse también en una relación de alternatividad, dando lugar a los que se conocen como tipos mixtos, alternativos, es decir, penales que se contemplan en varias conductas, pero una sola basta para configurar el delito. Entonces, tenemos ya las últimas divisiones que son muy importantes, como los delitos de emprendimiento, preparación y participación. ¿Qué son los delitos de emprendimiento? Castiga la ejecución de la conducta, tanto si produce resultado lesivo como si no lo produce. Esta equiparación tiene pleno sentido si es que se trata de delitos en los que la utilización de la regla general de castigo atenuado de la tentativa produciría una disminución significativa de la eficacia preventiva de la norma penal. Los de preparación son probados por el legislador penal para castigar actos de preparación previos a la conducta ejecutiva, rompiendo con la regla general de impunidad de los actos de preparación en razón del interés público especial, y finalmente los actos de participación que castigan la realización autónoma de un acto de cooperación. Esta anticipación de la tutela penal encuentra normalmente justificación en la especial gravedad de contribución y el riesgo elevado de impunidad por la posible falta del castigo del autor. Entonces, aquí podemos rescatar lo siguiente, ¿no? La siguiente diapositiva, que tenemos el tipo penal básico, derivado y autónomo. El tipo penal básico establece los elementos esenciales de una figura delictiva. El tipo penal derivado debe reunir necesariamente los elementos esenciales del tipo penal básico. Y el tipo penal autónomo son aquellos que se derivan de otra figura delictiva, pero que adquieren autonomía en cuanto a la entidad de su injusto, desarrollando incluso sus propios tipos penales derivados. Tenemos el delito uniofensivo y el pluriofensivo, un poco rescatando también lo anterior. ¿Qué es el uniofensivo? Cuando la conducta típica está configurada en la afectación de un solo bien jurídico. Y el pluriofensivo, cuando la conducta típica afecta varios bienes jurídicos. El delito de homicidio, por ejemplo, es claramente un tipo penal uniofensivo, ya que tipifica la conducta en atención únicamente a la afectación de la vida de otra persona. Por el contrario, el delito de secuestro extorsivo constituye un tipo penal pluriofensivo, en la medida que castiga al que mantiene como rehén a una persona, libertad ambulatoria, para obtener una ventaja económica indebida, en este caso del patrimonio. Bueno, con ello concluiría de una forma bastante práctica el tema que he estado abordando y les agradezco por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.